A inicios de 1922, mientras visitaba el Museo del Jeu de Paume, Marcel Proust sufrió un desvanecimiento. Nada más recuperarse pensó que la experiencia, de la cual debía guardar una impronta fresca, le resultaría de gran utilidad en su novela En busca del tiempo perdido, para narrar la muerte de uno de sus personajes. Las clases intelectuales de Occidente siempre han tendido a fusionar la vida con la literatura, y en general, como Don Quijote, han tratado de comprenderse a sí mismas por medio de los libros. Así fue como Sócrates se convirtió en un personaje de Platón, los germanos en una invención de Tácito, el Cid en una copia de Pere Abad y Tomás de Aquino en una resurrección de Aristóteles. También se podría decir que Erasmo de Róterdam huyó de la era de la Reforma subiéndose a una montaña de libros, o que Marx trató de comprender la revolución industrial encaramado a lo más alto de una estantería. Uno de los políticos que mejor comprendieron este aspecto libresco de la vida de Occidente fue Lenin, y le sacó un enorme partido. Como puede leerse en su famoso libro ¿Qué hacer?, Lenin sabía que la clase obrera, por sí misma, jamás se convertiría en una clase revolucionaria. La teoría revolucionaria, sin la cual no habría revolución, no había salido de las filas proletarias ni jamás saldría. Sería hija de los intelectuales burgueses como Marx y Engels, con estudios y muy concienciados. El papel del partido consistía en infiltrar en las masas esa teoría revolucionaria, aunque fuese extraña a ellas, y una vez infiltrada, actuar. Bastante antes que Lenin, Alexis de Tocqueville, el más sagaz analista político del siglo XIX, ya lo había descrito y se asombraba de que los gobernantes de las naciones lo pasaran sistemáticamente por alto. Las teorías jacobinas, adaptadas de Jean-Jacques Rousseau durante la Revolución Francesa, quebraron en 5 años tras causar baños de sangre. Las teorías de Lenin, prolongadas por Stalin y unos pocos dictadores mediocres, consiguieron permanecer 70 años. Como se trata de inyecciones artificiales y artificiosas, la sociedad en ocasiones acaba escapando de una manera u otra. En los países que habían pertenecido a la órbita soviética, el comunismo, que les había oprimido durante 4 décadas, fue enviado al olvido en menos de 5 años. Que una teoría sea absurda o ridícula no quiere decir que no pueda ser asumida y no termine haciendo un daño espeluznante. Las teorías de género son ridículas. Su fundamentación científica es cero. Pero la mayor parte de los gobiernos del mundo les han jurado fidelidad y las están imponiendo cueste lo que cueste. Hablaremos de ello más adelante. Por otra parte, también ha sucedido con frecuencia que cuando algunas teorías han sido aplicadas, se han conseguido resultados que en nada se parecían a los esperados. Por ejemplo, cuando se estableció la enseñanza universal y obligatoria, se dio por supuesto que empezaríamos a vivir en una sociedad igualitaria de catedráticos y eruditos, y nada más lejos. La alta cultura ha descendido a la meseta porque la meseta no ha subido a las cumbres. También se dio por supuesto que a medida que el Estado se fuese haciendo cargo de la mayor parte de las necesidades sociales, emergería una nueva moralidad más auténtica. Y nada de eso. Lo que cunde es el abuso y la desmoralización. Lo que no debemos perder de vista es que a las puertas de la revolución robótica y transhumanista, el papel de las teorías revolucionarias y rupturistas no será menor, sino mucho mayor, pues tales teorías se ajustan como anillo al dedo a los fines de la revolución en curso: someter a la naturaleza humana a un nuevo orden tecnológico, terminando de erradicar el concepto de Dios y, amarrado a él, el concepto de humanidad, que se han convertido en obstáculos
para los fines de la élite globalista. Mientras exista un mínimo flujo de espiritualidad que surja del interior de la humanidad, la revolución robótica estará en riesgo. Porque la revolución tecnológica que llama a la puerta llega para apartar a los humanos, que en su mayor parte ya no se reciclarán en nuevas profesiones. Esto significa que habrán quedado obsoletos por cientos de miles, por millones. Y la dignidad humana no puede presentarse de rondón en tal catástrofe para causar problemas morales, espirituales y de todo tipo. Muchos ciudadanos creen que por ser natural en su pleno sentido, la naturaleza humana resulta inalcanzable. Pobres de nosotros, como cualquier entidad material a la que le han ido robando su fuerza espiritual, somos muy débiles. Por eso mismo, por carecer de valores fuertes, aceptamos las más tremendas inmoralidades y los fraudes más enormes como si fuésemos corderos. Y como corderos iremos al matadero de la degradación. La naturaleza humana, como simple concepto material, no tiene defensa alguna. Caerá como un castillo de naipes si no es defendida desde el plano espiritual. Ciertamente ya presenta tres flancos muy débiles. El primero es la inmoralidad reinante en las tecnologías biológicas y genéticas que permiten a varias decenas de miles de expertos comportarse como dioses, alterando la naturaleza vegetal, animal y humana en busca de dinero y de poder. El segundo flanco débil lo representan las tecnologías que se injertan o inyectan en los cuerpos humanos o que se tragan por medio de cápsulas que ya se comercializan. Los llamados neuroderechos, que ya han empezado a establecerse en unos países y en otros, son la marca acusatoria de que la tecnología imperante ya ha penetrado en nuestras mentes. El tercer flanco débil lo establecen las teorías de género y sus diversas variaciones y desarrollos. Y se trata del flanco más importante, contra lo que pueda parecer, porque trata de quebrar la sexualidad humana, que es el núcleo duro de las sociedades humanas naturales, por ser el lazo que ata las familias carnalmente y que a su vez integra el sistema reproductor de la especie. Si la nueva revolución tecnológica conlleva la instauración de una posthumanidad, el elemento clave es terminar con la reproducción natural, que se verifica a través de la relación heterosexual y no de otras. Las teorías para combatir y erradicar la reproducción natural humana ya reciben cuantiosos premios, ya se estudian en las universidades de todo el mundo, ya se publican en libros de éxito, ya se difunden por las redes y llegan al público que más interesa a los patronos de la nueva normalidad. Las mujeres llamadas progresistas, que caminan engreídas, llenas de sí mismas y de su vacío poder, directas contra la especie. Puede decirse que constituyen el primer nivel de robot humano que ha tenido éxito y que será destruido en cuanto haya cumplido su degradante función. El primer axioma de las teorías posthumanas dice que la naturaleza humana es un mero contrato heterosexual, que se establece como norma inscribiéndose en los cuerpos como verdad biológica, cuando lo cierto es que no hay hombres ni mujeres, solo cuerpos hablantes. En menos palabras, la naturaleza humana es una tecnología biológica para la reproducción heterosexual. El segundo axioma afirma que la naturaleza humana es una tecnología opresora que sitúa a unos cuerpos sobre otros, reproduciendo constantemente cuerpos hombre y cuerpos mujer. El tercer axioma postula que es necesaria la destrucción sistemática de las prácticas sexuales naturales,
Deben llevarse a cabo contratos contrasexuales para la búsqueda del placer sin considerar la homosexualidad, la heterosexualidad, la transexualidad u otras formas no convencionales como hechos destacables, y siempre rechazando la reproducción. El cuarto axioma afirma que el sexo no forma parte de la historia natural, ya que el sexo heterosexual es sólo una tecnología primitiva de reproducción. El quinto axioma establece que el camino de la nueva revolución es el que lleva del sexo al ano, que es común a hombres y mujeres, y está fuera del sistema reproductor normativo. Los trabajadores del ano son los nuevos proletarios de la revolución tecnológica que se avecina, porque el trabajo del ano no crea vínculos familiares ni lazos sentimentales sólidos, al no existir engendrados. Si las teorías de género no se estuviesen imponiendo por la fuerza en tantos países del mundo, además de en toda Europa, uno podría asegurar que todo lo dicho anteriormente son memeces. Pero si consideramos una sociedad hueca en valores espirituales, sin norte ni guía, amarrada a sus bienes materiales como si fuesen la esencia de su propia persona, lo que hallamos es un peligro cierto. La ideación teórica del sexo como tecnología y la reproducción natural como tecnología desfasada nos conduce hacia un infierno deshumanizado. Ya comentamos esto cuando hablamos de revolución robótica y transhumana. Esto no ha empezado como una mera ocurrencia intelectual. Es un eslabón más de una muy larga cadena de materialización de la vida y de pérdida del sentido espiritual del hombre. Así que ya veremos dónde nos lleva esta historia.